till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Bueno, pasando a la parte explicativa de nuestro proyecto, tenemos que mencionar que nuestro transformador es tipo acorazado, como suelen decirle. Este transformador consiste en que sus dos bobinas, tanto la secundaria como la primaria, están concéntricas. Y estos se van a concatenar por un núcleo, idealmente de hierro, o de otros materiales muy altos ferromagnéticos, que básicamente vamos a hacerlo de láminas en forma de E y unas de I, que van a ir unas sobre otras, y esos espacios que quedan vamos a rellenarlos con láminas de I para emparejar el volumen. Ahora, hablando un poquito de cómo funciona esto, tenemos que mencionar que la relación de vueltas se viene dando por el número de las vueltas del primario partido el número de vueltas del secundario por el voltaje de entrada, para así poder conseguir el voltaje de salida. Para nuestro caso, usamos 400 vueltas en el primario, donde calculamos que iba a entrar 120 voltios de corriente alterna, aproximadamente 1 amperio. Compramos cable para 1.2 amperios. Y en el secundario íbamos a tener voltaje de 24 voltios de pico a pico y de 12 voltios de voltaje pico, con una corriente aproximada de 5 amperios para dar una potencia de 120 watts. Explicando un poquito lo que habíamos mencionado en el reporte aquí de forma resumida, podemos mencionar de que el flujo magnético que va como a conectar nuestras bobinas funciona de una forma muy particular, donde básicamente el flujo en medio, digamos en la parte interior de nuestro transformador, va a separarse en dos cuando vaya subiendo este flujo, para volver a unirse en el lado inferior para volver a hacer el mismo, un solo flujo otra vez. Esta, a diferencia de otros transformadores que hemos visto en clase, que son totalmente cuadrados y hay una bobina y otra bobina y no son concéntricas. El flujo siempre va a ser el mismo y va a ir de una forma cuadrada haciendo un loop interminablemente. En nuestro caso, eso se divide, ¿verdad? Y tiene una manera diferente de poderse analizar. A diferencia de esto, es un poquito más compleja, pero no tanto, es muy relacionado, va muy de la mano de como lo que vimos en circuitos eléctricos, viendo divisores de voltaje, divisores de corriente, la ley de Ohm, como habíamos mencionado en clase para determinar lo que era la fuerza magnetomotriz, el flujo magnético y la reluctancia. Algo que tenemos que mencionar de nuestro proyecto, que no es ideal, es un proyecto casero, lo tratamos de hacer de la forma más rústica, más de mano posible, ¿verdad? Como dirían hoy en día, do it yourself, donde la formaleta la hicimos totalmente a mano con madera, fuimos cortándola con un Dremel y con algunas otras herramientas, lo pegamos con Super Bonder. El embobinado también lo tratamos de hacer lo más perfecto posible, tratando de hacer que fueran lo más rectas y lo mejor posicionadas posible. Fuimos cubriendo con papel encerado para que estas vueltas no se fueran a tocar. Emparejamos con cinta de aislar, con masking tape, y también usamos un poco de estaño y cable normal para poder tener las salidas de nuestro transformador. Las láminas no son perfectas,
hubieran salido mucho mejor si tuviéramos a disponibilidad una máquina que pudiera hacerlas todas del mismo tamaño. Lastimosamente se presentaron muchos inconvenientes para poder hacer esto. Entonces las cortamos con tijeras para cortar metal. Y el problema con estas placas es de que son probablemente de acero, que compramos en Novex, aquí en Guatemala. Y la forma para nosotros concluir de que estas eran ferromagnéticas es que llevamos un imán a la tienda y se lo pegamos a ese material. Y pegó bastante bien, entonces podemos concluir de que este material nos iba a servir para el proceso. Lo cortamos, tratamos de hacerlo de la forma más eficiente posible, viendo las medidas, pero sin embargo, no llegó a quedar perfecto. El área de cada una de las láminas no era la misma, quedaba dispareja. A la hora de unirlas fue muy difícil porque teníamos que martillar y la forma letal de madera. Entonces, de hecho, hubo un punto donde se nos rompió y tuvimos que arreglarlo. Lo pegamos con Super Bonder y no, al final no mostró ninguna molestia al final en los resultados. Y para pegar bien esas láminas, porque al final cuando vaya a fluir el flujo magnético, estas van a presentar un ruido. Emparejamos con unos cinchos de plástico, unas tenazas para minimizar esto, ¿verdad? Al final sí se escuchó esa vibración, que eran las pérdidas. Eso concluimos también que no solo el calor que generaba el núcleo iban a hacer pérdidas, sino también estas vibraciones que iban a presentar, estas láminas iban a representar pérdidas, por lo cual nuestro voltaje concluimos de que, pues pudimos ver de que no era el esperado. Nosotros esperábamos 12 voltios y llegamos a tener 11.6 voltios y 23.2 voltios de pico a pico. Entonces vamos a conectarlo. Once punto seis volts y 11.6 volts. Vamos a medir el voltaje de pico a pico, tal.